Seguramente se estarán sumando algunos participantes más en unos momentos, pero bueno, vamos a dar inicio a esta próxima ponencia, para lo cual yo le quiero dar la bienvenida, pero sobre todo agradecerle su participación al doctor Edmundo Claudio Pérez. Doctor, muchísimas gracias por su participación y bueno, pues agradecer que también ha estado siguiendo las demás ponencias. Bienvenido, doctor. Buenas tardes para todos y un placer poder compartir en este primer Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte y un saludo reiterado y ha sido muy provechoso en las 2 jornadas que hemos estado al tanto de este evento. Muchas gracias por la invitación. No, pues nuevamente expresarle mi agradecimiento, doctor, y pues bueno, me voy a permitir darle lectura a la síntesis curricular del doctor. Y pues bueno, vamos a comenzar. Él es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad de Matanzas, doctor en Ciencias de la Cultura Física, máster en Ciencias y Juegos Deportivos, maestría en Administración de Empresas, en Mención Dirección, licenciado en Cultura Física, profesor del programa de doctorado Ciencias de la Cultura Física de la Facultad de Cultura Física de Matanzas, que posee categoría de excelencia. Profesor del programa de maestría Ciencias de la Educación Física, el Deporte y la Recreación, la cual posee categoría de excelencia. Miembro del claustro de profesores de la maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Matanzas, Facultad de Ciencias Empresariales, categorizada de excelencia. Miembro del Consejo Científico en la Escola Superior de Ciencias de Sporto de la Universidad de Eduardo Mondlane de Mozambique, del 2016 al 2020. Ha impartido las asignaturas de Gestión Empresarial, Dirección Estratégica, Ética Empresarial y Habilidades Directivas en la Facultad de Ciencias Económicas e Informática de la Universidad de Matanzas, además de las asignaturas de Redacción Científica y Gestión Deportiva en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física, Universidad de Matanzas. Ha realizado investigaciones en el campo de la gestión deportiva como procedimientos para la toma de decisiones a partir del rendimiento competitivo de los jugadores, modelo de dirección estratégica para organizaciones deportivas, perfil de competencias profesionales de los gestores deportivos, modelo para la planificación y control de la gestión de entrenamiento y competición de equipos deportivos, entre otras. Tiene publicados artículos relacionados con la gestión deportiva, tutorado de tesis de maestría y trabajos de diplomados, participando en innumerables eventos científicos. Ha impartido cursos y conferencias en Cuba, Brasil y Mozambique. Y pues el día de hoy lo tenemos aquí con nosotros en este primer Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte. Doctor, nuevamente muchas gracias, bienvenido. Y pues bueno, los controles son de usted. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes reiteradas. Y bueno, un placer acompañarlos en este momento con la ponencia titulada Gestor Deportivo en los desafíos actuales de la actividad física y el deporte. La próxima diapositiva, por favor. A manera de hilo conductor de nuestra presentación, que la vamos a dividir en 2 momentos fundamentales. El primer momento, adelante, sería caracterizar la gestión deportiva. Como segundo momento, ver qué competencias debe poseer el gestor deportivo en la actualidad. Próximo, globalización que existe hoy dentro de la gestión deportiva y cómo esto ha ido tomando mucho auge en la actualidad y cuáles son las herramientas gerenciales que pueden ser aplicadas a la actividad física y el deporte. En un segundo momento vamos a presentar algunas experiencias relacionadas con la gestión deportiva de alto rendimiento, con un modelo de planificación y control, con indicadores para el control de la gestión competitiva, con una estrategia de gestión del conocimiento y como último elemento vamos a abordar también, próximo,
la evaluación del rendimiento competitivo de los jugadores. Esta presentación tiene un enfoque en el alto rendimiento, pero muchas veces, como ayer comentaba también el profesor Adolfo, en el deporte de base, el entrenador deportivo, el instructor deportivo, tenemos que convertirnos en un ente que toma en cuenta muchas áreas, y esta presentación puede ser también perfectamente atemperada a las características del deporte de base y puede ser implementada también en el deporte formativo, en el llamado deporte formativo. Próxima diapositiva, por favor. Para impulsar el desarrollo de las organizaciones deportivas hoy en día, confluyen una serie de profesiones, dígase abogados, ingenieros, periodistas, empresarios, economistas, sociólogos y contadores, que unido a los profesionales de educación física y el deporte, se articulan en función de la gestión deportiva. A partir de ese entramado de personas que hoy confluyen en la gestión deportiva, se puede expresar que cada vez es más indispensable estar preparado en herramientas gerenciales para aplicarlas dentro de la gestión deportiva, tanto para profesionales de la educación física o el deporte, como también aquellos profesionales que surgen del área de las ciencias empresariales, también deberían procurar un equilibrio formativo en cuanto a las necesidades formativas en la área de la educación física y el deporte, y esto haría que tuviéramos una mejor preparación para enfrentar los enormes retos que tiene la gestión deportiva en la actualidad. Solo para ilustrar, disculpen, la complejidad, próxima diapositiva, por favor. Solo para ilustrar la complejidad y esta imbricación del sector empresarial dentro del proceso de la gestión deportiva, aquí aparece el presidente más joven de la historia del club del Inter de Milán, quien es economista y es graduado en los Estados Unidos y fue analista de una multinacional muy famosa. Yo creo que esto también nos habla a las claras de cómo el mundo de la gestión deportiva ha sido interactuado fundamentalmente con especialistas de otras áreas, y que es importante que los profesionales de la actividad física también conozcamos un poco de las herramientas estas en función de la propia gestión deportiva. La próxima. Y otro segundo ejemplo tiene que ver con esta señora Marina, quien es una de las principales promotoras o impulsoras del Chelsea, del equipo participante de la Premier League, y que también proviene del sector empresarial y que ha tenido una influencia marcada en este club. Ahí aparecen los contratos que ha logrado y también como el saldo positivo de sus finanzas en función de la pandemia que hemos vivido a partir del 2020. Y ahí llamo la atención sobre algo, porque hoy en día el perfil de los gestores deportivos generalmente están enmarcados entre personas entre 30 y 50 años de edad, donde la mayoría son hombres, y que a pesar de que poco a poco se han ido incorporando las mujeres a esta área tan importante, todavía el porcentaje de gestoras deportivas es muy inferior al de los hombres, pero esto es un ejemplo también que es posible cuando las féminas también entran a este campo de la gestión del deporte. En cuanto a las funciones de los gestores deportivos, podemos hacer algunos comentarios. En la década de los 80, los gestores deportivos centraban las acciones en los recursos humanos, en las contrataciones y en la comercialización. Un poco ya en el devenir de la década de los 90, emergieron la necesidad de nuevas competencias en función de los desafíos de la gestión deportiva. Ahí aparecen las competencias financieras y legales, unidas a la evaluación de desempeño, el liderazgo y las relaciones interpersonales, que también son muy importantes.
a partir de la primera década del siglo XXI, aparecen como las competencias fundamentales para el gestor deportivo: la comunicación, la ética, el manejo de las inversiones y la elaboración de presupuestos. Y un poco menos alejado en el tiempo, sobre el 2015, se evidencia una necesidad de que el gestor deportivo trabaje en equipo con una capacidad de negociación y con una mayor gestión vinculada a las instalaciones y eventos deportivos en las cuales se involucra. Próxima, por favor. Una de las investigaciones más destacadas en el área de la gestión deportiva en lo que respecta al perfil de los gestores deportivos la encontramos en el 2019, cuando en un total de 524 gestores europeos de diferentes países que aparecen ahí en la diapositiva fueron encuestados en función de determinar cuáles eran las competencias actuales, futuras y especiales que debían tener los gestores deportivos. Entre las competencias actuales emergieron el trabajo independiente, el trabajo en equipo, el deseo de triunfar, las habilidades de organización y la gestión del campo. Entre las habilidades futuras aparecieron el trabajo en equipo, que se vuelve a repetir, la toma de decisiones, la comunicación, la habilidad de planificación, y como competencias especiales aparecieron el marketing digital, el uso de las tecnologías, el uso de los medios de comunicación y la gestión de ventas, y aparejado también el marketing. Eso seguro que con el paso acelerado del 2020-2021 se ha modificado en cuanto a las funciones en el ámbito digital y el entorno de las tecnologías y las comunicaciones, puesto que hoy en día es de vital importancia este tipo de comunicación, y este congreso es parte de ese proceso en que estamos envueltos los gestores deportivos. Bueno, para que se tenga una idea de cuáles son las implicaciones económicas que ha tenido en los últimos tiempos la gestión de eventos deportivos, dígase que datos oficiales avalan como que en la última Copa Mundial de la FIFA, en el año 2018, en Rusia, el comité organizador obtuvo ganancias por alrededor de 10 millones de euros, mientras que la FIFA tuvo una ganancia superior a los 4.000 millones de euros. Eso habla a las claras del enorme poderío que tiene hoy la gestión deportiva. Próxima, por favor. Y este entramado que hoy tiene lugar en la gestión deportiva, evidentemente da un impacto económico, político, social y, por qué no, artístico en cada uno de los escenarios en los cuales el deporte es un motor impulsor y que posibilita muchas interacciones con muchas ramas de nuestra sociedad. Y por eso también muchas personalidades del mundo artístico, económico y político se han acercado a la gestión deportiva en función de canalizar estas inquietudes y también de convertir a la gestión deportiva como un producto o un servicio, como un espectáculo del deporte, que es como se conocen los grandes eventos en la actualidad. El escenario digital también ha tenido un impacto en la gestión deportiva. Este espacio virtual, por solo citar un ejemplo, la cuenta en Instagram del club Paris Saint-Germain, a partir de la incorporación del futbolista Lionel Messi, ganó en más de 20 millones de seguidores, y esto indudablemente también es un gran impacto en la parte virtual que tiene hoy en día la gestión deportiva. Próxima, por favor. Esta diapositiva nos habla de un estudio en 2020 para que se tenga una idea de cómo ha sido el financiamiento, o sea, el aporte, cuánto cuesta la formación de un campeón olímpico o de un medallista olímpico, o siquiera de un participante en unos Juegos Olímpicos, y por siglos desde los Juegos Olímpicos de Sydney, Atenas, Beijing, Londres,
y hasta Río de Janeiro. Hoy en la actualidad, seguramente para los Juegos Olímpicos de Tokio, esta cifra ha aumentado. Y vean cómo va creciendo. Es un estudio realizado en Brasil y por eso es que decimos que cada vez más para los países pobres es muy importante, muy difícil, muy extremadamente complejo llegar a obtener buenos resultados en este nivel de participación olímpica por todo el dinero que envuelve a una preparación de un atleta de alto nivel. Próxima, por favor. Y esta diapositiva es el mismo estudio, pero para el tema de los Juegos Paralímpicos. En los Juegos Paralímpicos de Tokio ha habido un incremento sustancial de la calidad de estos Juegos Paralímpicos. Indudablemente también esto ha hecho que muchos gobiernos y entidades deportivas, asociaciones y clubes se han acercado a este fenómeno y también las ventas televisivas por concepto de contratación en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos de Tokio, Paralímpicos, disculpen, de Tokio, se ha incrementado y no es más que la importancia que hoy se le está atribuyendo a este deporte paralímpico y eso ha aumentado también la participación económica dentro de este quehacer participativo y formativo de los atletas. Próximo. La planificación y el control de las organizaciones deportivas ha sido uno de los tópicos menos estudiados y publicados en la actualidad dentro de los diferentes temas que se tratan hoy en la gestión deportiva. En el 2017 se realiza un estudio con líderes de proyectos brasileños donde se obtiene que menos del 10% de estas investigaciones tenían que ver con tópicos o temáticas relacionadas con la gestión y la formación de entrenadores. Y este estudio contrasta con un estudio realizado en el 2012, donde se observaron 805 artículos publicados y solo el 2.5% tenía relación con las estrategias organizacionales en función del desarrollo deportivo. Próximo, por favor. Sin embargo, se ha escrito poco, pero no, la anterior, por favor. Eso. Exactamente. Este es un estudio del 2021, bastante reciente, donde se hace una comparación del modelo de gestión que tienen dos países tan importantes como Brasil y el Reino Unido. Es una comparación en diferentes niveles, nacionales, regionales y locales, en función de cómo están estructurados en ambos países el sistema deportivo, y esto evidentemente tiene algunas particularidades en cada uno de los países y pudieran tomarse de referencia en otros países tanto de Europa como de Latinoamérica. Próxima, por favor. Y esta diapositiva hace alusión a un modelo que es sustentado en 9 pilares fundamentales y precisamente el pilar principal para medir el impacto que hoy tienen los resultados deportivos como sistema en las organizaciones y también en los estados, en los países, aparece el soporte financiero. Un segundo pilar tiene que ver con la manera de organizar y gobernar este financiamiento y canalizarlo. El tercer pilar tiene que ver con la participación del deporte de base, la identificación de talentos es el cuarto pilar. El quinto tiene que ver con algo que es un tema que trata la gestión deportiva y que ha sido poco estudiado, en nuestra opinión también, que tiene que ver con las acciones que se realizan con los atletas una vez que finalizan sus carreras deportivas. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son las posibilidades de empleo que tienen estos jugadores una vez que han terminado con su vida deportiva, que en muchos casos es bastante corta? El sexto pilar tiene que ver con las instalaciones deportivas, el desenvolvimiento y soporte técnico, o sea, la preparación de los entrenadores y todo el personal que está alrededor del deporte, es el séptimo pilar.
El octavo tiene que ver con las competencias y el sistema competitivo, tanto al interior de los países como la posibilidad de salir al exterior a hacer sus participaciones deportivas. Y como como noveno pilar, tiene que ver con las investigaciones en la innovación en función de desarrollar el rendimiento competitivo de los jugadores. O sea, con estos 9 pilares es una guía para nosotros evaluar cómo va el desenvolvimiento deportivo de los países, de las instituciones, en función de 9 elementos principales, y que yo creo que puede ser una guía también, que puede ser aplicado también, repito, desde el alto rendimiento hacia la base como una especie de planificación, o sea, un diagnóstico de qué con nosotros contamos en función de estos 9 elementos para comenzar un proceso de planificación de nuestra organización deportiva. Próxima, por favor. Esto es un estudio también reciente. Próximo. Y lo que muestra es cómo se comporta a partir de estos 9 pilares, un estudio que se hizo en varios países de diferentes continentes, entre ellos Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda del Norte, Japón, Portugal y Suiza. En estos países se hicieron un estudio a partir de estos 9 pilares y fueron comparados con Brasil como punto de referencia. Y hablando de este desenvolvimiento deportivo que ha tenido Brasil en los últimos tiempos, tiene que ver con que, por ejemplo, si vamos a las pesquisas aplicadas al deporte, Brasil ahí en esa línea verde se ve como uno de los 9 pilares que están más eficientes en ese país. Sin embargo, todos sabemos que en Latinoamérica las investigaciones brasileñas están en un máximo nivel, pero cuando tú lo comparas con estos países que tienen un mayor desarrollo, se ven por debajo en este sentido. Brasil sí tiene una buena sistema de competencias nacionales y una buena participación internacional, se encuentra en la media de los países estudiados, y vean cómo el soporte financiero que este país sudamericano le da al deporte, y ahí vean que casi se acerca al máximo de prestaciones en estos países que también son países con un desarrollo económico bastante avanzado. Y todo esto hace que el desarrollo de Brasil vaya aumentando en cada una de las competiciones deportivas, esto impulsado una vez que fueron sede de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el año 2016. Próximo. Bueno, ahora vamos ya a pasar a la parte del modelo de planificación y control para la gestión deportiva competitiva. Es un caso práctico de baloncesto, pero puede ser aplicado a cualquiera de los deportes colectivos y está enfocado en el alto rendimiento, pero como habíamos expresado anteriormente, pudiera ser también aplicado, atemperado a la gestión formativa de base del deporte. Y vamos a decir que este proyecto emana como proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente de Cuba en la provincia de Matanzas. Es rectorado por profesores y entrenadores deportivos de la Universidad de Matanzas entre los años 2010 al 2018. Se interactuó con más de 120 deportistas y 14 técnicos deportivos y de salud, y bueno, que ha sido aplicado en 8 temporadas competitivas de las ligas superiores de baloncesto. De este equipo ha participado en ese magno evento del deporte nacional cubano. Próximo. Aquí aparecen las 4 etapas que definen al modelo. La primera etapa que enmarca la misión, determinar la misión, análisis del macrociclo anterior, el proceso de negociación y descongelamiento y el diagnóstico estratégico general. La segunda etapa, por su parte, habla de la determinación de la visión por áreas de resultado clave, los valores compartidos
Y un momento importante de esta segunda etapa es la construcción de escenarios distintos que se pueden presentar a lo largo de la temporada competitiva. Y la tercera etapa se centra en la determinación de las áreas de resultado clave, aquellas áreas que son determinantes para el rendimiento de la organización, que en este caso fueron determinadas 3 áreas fundamentales como la preparación deportiva, la dirección de equipo y el soporte logístico, como las 3 áreas fundamentales en función de generar un buen desempeño de esta organización. Y la tercera etapa, la cuarta etapa, perdón, tiene que ver con las dimensiones de control estratégico e indicadores de control estratégico. Hoy en el mundo de la administración de empresas hay una herramienta muy difundida que es el cuadro de mando integral, y nosotros hemos hecho una adecuación y hemos definido indicadores para la gestión de entrenamiento e indicadores para la gestión de competición. Y estos indicadores son tomados a manera de técnica de semáforo, es decir, uno de los indicadores de la gestión de entrenamiento a manera de ejemplo, podemos comentar que es aumentar el alcance del test de salto vertical entre 7 y 10 centímetros promedios del equipo. Esto con una técnica de semáforo, cuando los resultados estuvieran entre 7 y 10, este semáforo tendría una luz verde. Cuando estarían los resultados entre 5 y 7 sería amarillo, es decir, que es un llamado de atención. Y cuando estos resultados estarían por debajo de 5, entonces evidentemente tendría un foco rojo, y eso nos permitiría hacer correcciones en el propio proceso de entrenamiento. Otro de los indicadores de la gestión de entrenamiento, a manera de ejemplo, podemos hablar que era efectuar entre 8 y 10 partidos preparatorios, y en la manera de verde pudiéramos decir que se lograron 10 partidos preparatorios, y si los partidos preparatorios están entre 5 y 6 partidos, entonces ya estaría en amarillo este indicador, y por debajo de 5 igualmente sería ya en rojo, como una manera de que debemos proyectarnos y hacer alguna corrección en este sentido. En cuanto a los indicadores de la gestión de competición, podemos poner el ejemplo del número de faltas colectivas ocasionadas por el equipo. Ya estamos en la gestión de competición propiamente dicho, y bueno, menos de 20 faltas cometidas por el equipo estaría en un indicador en semáforo verde, amarillo más de 22, y ya cuando el equipo comete por encima de 25 faltas colectivas, entonces estaría el indicador en rojo. Son solo algunos elementos e indicadores y cómo se mueven en el tiempo con esta técnica del semáforo, que es algo también que es muy aplicable de la gestión empresarial a la gestión deportiva, que nos permite ir haciendo correcciones y nos llama la atención sobre un indicador en concreto. Próximo. Este modelo, próximo, tiene como características distintivas, anterior por favor, tiene como características distintivas la innovación, un aprendizaje continuo, un enfoque de cambio y colaborativo, una retroalimentación permanente y flexibilidad en los contextos de aplicación, como habíamos conversado anteriormente. La próxima. Ahora vamos a exponer algunos ejemplos sobre la estrategia de gestión del conocimiento. Las estrategias de gestión del conocimiento es algo del mundo empresarial y que ha tomado mucho auge en los últimos tiempos, y tiene que ver con extraer ese conocimiento tácito que está en las personas y llevarlo a un conocimiento explícito, o sea, que se pueda palpar, que se pueda tocar y que pueda ser de interés para próximos personas que se vinculen a este tipo de actividad. Hoy las grandes empresas, cuando bien tienen un proceso de transición o de cambio de mando de distintos directivos, lo que hacen es una estrategia de gestión del conocimiento para que ese directivo que ha estado por un periodo de 5 o 10 años transmita todo el conocimiento a las próximas personas que van a ocupar ese lugar. Y eso las empresas los tienen bien determinados. Y nosotros consideramos que el deporte también tiene que aprovechar este espacio
para aprovechar, y valga la repetición, todas las experiencias de los atletas, de los entrenadores, de los directivos y hasta de los árbitros que están imbuidos dentro de la gestión deportiva, y todos ellos puedan transmitir conocimientos en función de perfeccionar nuestra labor en el futuro. Este libro fue realizado al jugador Alex Gemó, que fue por 10 años capitán de la Selección Nacional de Baloncesto de Cuba de nuestro país, y que en su paso como entrenador también, posteriormente a jugador, nos deja una serie de experiencias, no solo para atletas del deporte, sino para directivos y entrenadores, y esa estrategia de gestión del conocimiento nos ha dado algunos resultados, no solo con él, sino con otros directivos, entrenadores y jugadores que también se ha realizado en la actualidad. Próximo. Bueno, esto tuvo un lanzamiento en la Universidad de Matanzas, y a eso es lo que estamos llamando, hacer un acercamiento hasta a estas personalidades del deporte que muchas veces están olvidadas, que están cercanas a nosotros y que no son aprovechadas en su máximo esplendor para facilitarnos el trabajo en un futuro inmediato. Próxima, por favor. Y ahora caemos en el tema de la evaluación y control personal de rendimiento competitivo de los jugadores, y es que la evaluación deportiva ha sido tipificada en 4 momentos fundamentales: la evaluación del control de las cargas de entrenamiento, la evaluación final del proceso de intervención, la evaluación del control de la evaluación de la capacidad de rendimiento y la evaluación del modelo competitivo, que tiene mucho que ver con las estadísticas deportivas y el rendimiento competitivo de los jugadores en los partidos. Y nosotros vamos a hacer énfasis en un procedimiento, porque hay infinidades de métodos para evaluar el rendimiento competitivo de los jugadores en diferentes deportes, y nosotros, ante esta discrepancia de métodos y que muchos de los entrenadores no estaban satisfechos con un método u otro para enfrentar esta evaluación y control personal de rendimiento de sus jugadores, nosotros hemos querido realizar una herramienta que las propias direcciones técnicas de los conjuntos construyan su evaluación de rendimiento competitivo a través de las estadísticas deportivas. Este procedimiento tiene 3 etapas. La primera, que es denominada ¿qué evaluamos?, que no es más que construir el comité de evaluación del rendimiento competitivo, una serie de expertos que van a reunirse en función de determinar este proceso evaluativo, caracterizar el deporte y definir las posiciones de los jugadores. Hay muchos deportes que tienen características específicas en una posición u otra. Por ejemplo, en el baloncesto no es las mismas características ni responsabilidades que debe tener un base organizador con relación a un atleta que se desempeña en la posición de pívot, y por eso es importante definir las posiciones de los jugadores y las responsabilidades que tienen dentro del accionar y dentro de nuestro esquema táctico. Y por último, definir y conceptualizar los indicadores de control estadístico en esta primera etapa. En una segunda etapa, que es cómo evaluamos, sería obtener pesos relativos para cada uno de estos indicadores. Somos de la opinión de que los pesos relativos no pueden ser lineales por el mismo participación y responsabilidad que tienen los atletas dentro de la cancha. Continúo con el ejemplo del baloncesto. No tiene la misma significación para un atleta que se desempeña en la posición de defensa organizador los rebotes ofensivos como las asistencias. Sin embargo, en un atleta que se desempeña en la posición de pívot, sus responsabilidades principales están en los rebotes ofensivos y defensivos. Y por eso, esos indicadores deben tener un peso relativo diferenciado en función de la posición que desempeñan en la cancha. Obtener después las expresiones matemáticas para ser obtenido el índice de evaluación de rendimiento, y confeccionar una escala evaluativa que en la medida de lo posible debe estar brindando informaciones en tiempo real, porque una vez que concluye el partido sirve de poco, en nuestra opinión, definir
los rendimientos de los jugadores, sino que sea en tiempo real para que eso le favorezca la toma de decisiones de los directores técnicos en función de hacer correcciones durante el propio juego o partido para obtener un mejor rendimiento y concretar un número de jugadores que están en una mejor posición de realizar el desempeño que se requiere a partir de nuestro planteamiento táctico. Y bueno, la tercera etapa que estamos evaluando, adiestrar a los observadores y recopiladores estadísticos, diseñar en lo posible una herramienta informática que soporte a este procedimiento y realizar acciones correctivas en función de la mejora continua de este proceso, porque esta evaluación y control personal de rendimiento debe ser también una acción de corrección en los próximos entrenamientos de los conjuntos deportivos y los próximos planteamientos tácticos que se hagan las direcciones de los equipos. Este procedimiento ha sido aplicado durante más de 5 años en algunos deportes como baloncesto, béisbol, voleibol, polo acuático y balonmano, y como habíamos dicho anteriormente, puede ser aplicado al deporte de base. Próxima diapositiva. Este procedimiento lo pueden encontrar en este libro, Evaluación de Rendimiento Competitivo en los Deportes, construcción de índices para las prestaciones de los jugadores, que lo que da es una panorámica para que las propias direcciones técnicas de los conjuntos elaboren su manera en que quieren evaluar el rendimiento competitivo de los jugadores. Próxima diapositiva. Y casi en el final les comparto algunas ideas sobre que la formación y la motivación de los colaboradores es la mejor vía para alcanzar los resultados deseados. Y bueno, aparecen 3 genios aquí de la ingeniería industrial y dicen lo siguiente: solo hay algo peor que no formar a tus empleados y que se vayan, no formarlos y que se queden. Forma bien a la gente para que puedan marcharse. Tráteles mejor para que no quieran hacerlo. Si crees que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Y eso es lo que hemos querido transmitir a lo largo de esta ponencia, algunos elementos de herramientas del mundo empresarial que pueden ser extrapolados al contexto deportivo del alto rendimiento y, por qué no, al deporte de base también, o el deporte de primera línea de formación, como algunos llaman, mal llamado, porque nosotros consideramos que el deporte de rendimiento también es formativo, pero que es aplicable a estas herramientas de modelo de planificación y control, de estrategias de gestión del conocimiento, de indicadores para la corrección de nuestras acciones y de una evaluación cuantitativa y cualitativa en función del rendimiento y de perfeccionar y mejorar los rendimientos de las organizaciones deportivas. Próxima diapositiva, y agradezco la paciencia y la atención. Muchas gracias. Pues doctor, muchísimas gracias. Sumamente interesante todos los datos que nos comparte. Yo me quedo con algunas líneas específicas que quiero comentarlas y bueno, desde luego después estaremos dándole la participación a quien desee hacer algún comentario, si tiene por ahí alguna duda, pero bueno, creo que es algo que hemos estado viendo desde hace algunas otras ponencias. La primera, esta parte de cómo el deporte yo lo estoy percibiendo en ese sentido, tiene ya necesariamente que ser visto como una empresa. No en el aspecto meramente económico, desde luego que tiene que ver, sino en el aspecto estructural. A final de cuentas, si no le damos esta parte gerencial, creo que nuestros resultados siempre se van a quedar a medio camino, sobre todo si aspiramos al crecimiento. Por otro lado, pues está la parte de la formación en estos últimos puntos en los que se hablaba, y yo creo que esto es algo de lo que nosotros estamos tratando también de incentivar. Me llamaba mucho la atención la última frase, ¿no? Si consideras que invertir en la formación es caro, espera
la ignorancia, ¿no? El costo de la ignorancia. Creo que ese es un punto fundamental. Y el otro que ha sido motivo de algunos comentarios en algunas de las ponencias es esta parte de la participación de los exatletas como administradores, como dirigentes en su momento. Digo, es cierto que en algunos casos, al menos en nuestro país, sí quiero decirlo, pues nos hemos llevado desafortunadamente muchas decepciones, ¿no? Pero creo yo, no es tanto por otra situación, sino por el hecho de que el deportista de alto nivel, el deportista que ha tenido mucha experiencia, no se preocupa por esta parte de formarse, de tener los conocimientos, de comenzar a crear un perfil en el sentido gerencial, ¿no? Son las tres líneas que yo quería comentar, doctor, y se me hace muy interesante toda esta parte. Muchas gracias, sí, como bien decías, profesor Adolfo, yo creo que esta ponencia se complementa con la del profesor Oscar, que tuvimos la oportunidad de escuchar, que se comentaba también por parte de usted de las estructuras que deben tener nuestras organizaciones deportivas y también con el ejercicio estratégico que él llamaba la atención que debía tener nuestras organizaciones, y se complementa también con la ponencia de la profesora Yacira, que hablaba de todo el desempeño que deben tener los entrenadores y todo el capital humano, talento humano, que hoy aparecen en nuestras organizaciones y que es importante gestionar. En cuanto al perfil, yo creo que muchas veces tenemos una gran discrepancia como la que existe hoy entre los entrenadores y los académicos. Por lo menos en mi experiencia hay mucho divorcio entre lo que los entrenadores que están vinculados directamente a equipos deportivos y los posicionamientos de los académicos, de los estudiosos de esta temática. Unos dicen que no tienen experiencia en la área y otros que solo se han dedicado a entrenar y no se han preocupado, como usted está diciendo, en la formación. Y entonces esta dicotomía también aparece en la gestión deportiva, porque muchas veces aparecemos personas formadas en el área del deporte y decimos, bueno, él no tiene formación en educación física o deporte, no está vinculada a su formación al deporte de rendimiento o a la gestión del deporte, pero sí está formado en áreas empresariales y le permite incursionar en esta área porque esta área ha tomado un auge económico impresionante y por supuesto que no va a ser gerenciado por personas que no estén capacitadas. Y entonces lo que nosotros tenemos que procurar un equilibrio de la formación, los nuestros, que somos provenientes del área de la actividad física y el deporte, procurarnos por apropiarnos de herramientas del mundo gerencial y aquellos que provienen del mundo gerencial, apropiar de formaciones también de actividad física y deporte que les den un background más completo de cómo se mueve el mundo hoy de la actividad física y el deporte. Solo quería hacer esa reflexión a partir de su intervención. No, muchas gracias, doctor. Y bueno, creo que Oscar quiere tener participación. Adelante, Oscar. Gracias, Adolfo. Felicitar a Edmundo, extraordinaria su ponencia y tal como acaba de mencionar, la importancia de la capacitación de los exatletas, los exdeportistas que siguen vinculados al deporte, pero muchas veces lo hacen empíricamente y no bajo la formación académica que se requiere para gestionar. Afortunadamente, en la Universidad del Gran Rosario, aquí en Argentina, estamos viendo en la diplomatura de gestión deportiva muchos deportistas de élite que se están preparando para su futura carrera como dirigentes deportivos en los distintos ámbitos de los deportes particulares al que ellos pertenecen, y eso es un muy buen indicio, y coincido también con Claudio en esta sinergia de distintas profesiones para la gestión de las organizaciones deportivas con
considero particularmente con una ventaja que tiene el que ha hecho deporte, el que ha estado en las organizaciones deportivas desde los ámbitos formativos, de rendimiento, de alto rendimiento, es una ventaja comparativa con aquellos profesionales que provienen de otras áreas del conocimiento, que si bien pueden adquirir herramientas particulares que se necesitan para la organización deportiva, pero nunca van a llegar a poder experimentar las vivencias que quienes hemos estado desde los ámbitos de las organizaciones deportivas y desde el hacer deportivo, es una ventaja que nos permite tener para percibir desde nuestras propias experiencias cuáles son los mejores caminos para obtener los resultados deseados. Desde ya, nuevamente, mis felicitaciones a Edmundo y a ti particularmente, Adolfo. No, muchas gracias, Oscar. Y bueno, yo quiero cerrar un poquito esta parte también con el hecho de lo que comentaba el doctor Edmundo, y que bueno, lo hemos también establecido y comentado en algún otro momento, la parte importante de que el deporte de alto rendimiento, el deporte de élite, no deja de ser formativo, ¿sí? Creo que uno de los claros ejemplos de la importancia de la constante capacitación y actualización es este congreso, ¿no? Independientemente de muchas circunstancias, de las experiencias, de los títulos y demás, pues está aquí el interés de seguir aprendiendo, ¿no? De alguna manera creo que el atleta tiene que estar en esta misma sinergia de seguirse formando, ¿no? En muchos aspectos, en los aspectos propios de su disciplina, pero también en muchos aspectos sociales, humanísticos. Bien lo comentaba en este momento Oscar, pues empezar a tener esa perspectiva, y lo tocó el punto el doctor, que cuando ya lo manejan en una estructura bien definida, también están pensando en dónde voy a ocupar a esos atletas de élite, ¿no? Bueno, pues voy a prepararlos, porque bien lo mencionaba Oscar, creo que está percibiendo esta estructura gerencial de otros países, de decir, bueno, es que van a tener una sensibilidad distinta, que es lo que mencionaba Oscar, ¿sí? Y si aparte los preparamos, ellos ya vivieron, ¿no? O ya sufrieron, si es que cabe el término, el ser un deportista, ¿no? Desde los infantiles hasta llegar a selecciones nacionales, creo que va a tener otra sensibilidad. La verdad es que ha sido una ponencia completísima, doctor. Agradecemos muchísimo, y yo quiero seguir insistiendo ponencia tras ponencia, que esto nos permita precisamente el establecer estos vínculos, crear una red de conocimiento, crear una red de experiencias, y volver a insistir, esta es la primera de muchas experiencias más que esperamos poder compartir con ustedes, doctor. Bueno, muchas gracias, y fue un placer también para nosotros intercambiar durante estos 3 días del evento, que aún no concluye. Agradecer a todos los participantes que nos escucharon, en especial al profesor Oscar, y seguro que nos encontraremos en otro momento. Muchas gracias una vez más y reiteradas por la invitación, y un abrazo desde Cuba. Igual un abrazo para ti, doctor. Y pues bueno, nos despedimos de esta transmisión. Nos vemos en unos 20 minutos aproximadamente con la siguiente ponencia, que está programada a la 1:45, tiempo de México, con la maestra Naolis Vélez de Venezuela, con el tema Conócete a ti mismo, comprende a tu equipo. Nos despedimos solamente por un momento. Nos vemos en unos minutos más.